La oscuridad de la madrugada se arrastra por las montañas. El aire frío se clava en la piel como un presagio. Ethan, de pie frente al altar roto, siente el peso de la historia sobre sus hombros. Cada piedra, cada grieta en el templo, parece susurrar su nombre. Un nombre que nunca quiso conocer. Este es tu destino, repite en su mente, como si la tierra misma lo reclamara. La luz de la luna se filtra entre las nubes, iluminando su rostro tenso, lleno de dudas. No sabe si puede soportarlo. La profecía le pesa como una losa. En sus manos, el amuleto sagrado, ahora partido, es un recordatorio de la traición que lo llevó hasta aquí. ¿Qué hago ahora?, se pregunta. Su voz resonando en el vacío, un eco, como si el universo mismo respondiera con un susurro ominoso. Escoge. El viento, como una respuesta, le trae el aroma de la guerra que está por llegar. El viento ruge a su alrededor, llevando consigo la promesa de lo que está por venir. Ethan avanza, su mente atrapada en el sonido de su propio miedo. Cada paso que da lo aleja más de su hogar y lo acerca a su destino. La duda le consume, pero el eco de las voces ancestrales resuena en su interior. No hay vuelta atrás, se dice. Así mismo, la historia que una vez parecía lejana, ahora está al alcance de su mano. Las montañas parecen observarlo, vigilantes e indiferentes. En su pecho, el corazón late fuerte, marcando el ritmo de su decisión. ¿Podrá soportar lo que está por descubrir? La respuesta, como siempre, está oculta en la niebla que lo rodea. Con cada paso, el silencio se vuelve más pesado, como si el propio aire intentara detenerlo. Ethan sabe que algo lo observa, pero no se atreve a mirar atrás. Las sombras de las montañas se alargan, como si fueran las manos de un dios olvidado que intenta atraparlo. El amuleto roto en su pecho parece arder con una energía desconocida. Un grito lejano rompe el silencio, pero no sabe si es real o una ilusión. La mente de Ethan vacila entre la razón y la locura. La profecía lo persigue, un peso que no puede dejar atrás. Si no actúa, ¿qué quedará de él? La incertidumbre lo consume, pero el deseo de saber lo que sigue lo impulsa hacia adelante. ¿Será esto el principio del fin? La neblina espesa lo rodea, casi como si quisiera devorarlo. Ethan no puede ver más allá de un par de metros, pero sabe que la respuesta está en algún lugar dentro de este caos. La sensación de estar siendo observado aumenta, como si cada paso lo acercara a algo o alguien que no puede comprender. El sonido del viento es más fuerte ahora, casi como un susurro en su oído. ¿Qué se espera de mí?, se pregunta mientras avanza, con el corazón latiendo más rápido. Los dioses nunca fueron amables, pero ahora se siente más cercano a ellos que nunca. ¿Es esto una bendición o una maldición? El viento cesa por un momento, dejando un silencio abrumador. Ethan se detiene, sintiendo el peso del momento. El amuleto en su pecho late con fuerza, como si tuviera vida propia. La luz de la luna desaparece completamente, y el cielo se vuelve más oscuro. Algo grande, y él es parte de ello. ¿Soy digno de este destino?, se pregunta, aunque ya sabe que la respuesta no importa. La profecía lo ha marcado, y ahora está más cerca que nunca. Un nuevo ruido, bajo y profundo, resuena en las entrañas de la tierra. ¿Qué le espera en la oscuridad? El rugido del viento era lo único que se oía mientras Ethan corría por el estrecho sendero de las montañas. Sus pasos resonaban en la oscuridad, pero algo más lo acechaba, algo que no podía ver. Cada vez que miraba atrás, el vacío lo aterraba más.
Sabía que no estaba solo. ¿Por qué me persiguen?, pensó, la pregunta recorriendo su mente como un susurro en la niebla. La luz de la luna brillaba tenuemente entre las nubes, dibujando sombras que parecían moverse por su cuenta. Sus ojos, ahora acostumbrados a la oscuridad, captaban el más mínimo movimiento, y su cuerpo respondía, acelerando aún más el paso. De repente escuchó el crujir de las hojas. Un sonido cercano. ¡Alguien viene!, exclamó. Un nudo de terror se formó en su garganta. Dobló la esquina de una roca, buscando refugio en la niebla, pero sabía que no duraría mucho. ¿Estaba huyendo o enfrentándose a su destino? La respuesta parecía estar siempre un paso atrás. Tras unos minutos, la persecución cesó. Ethan se detuvo, apoyándose en una roca, con la respiración agitada. El viento había amainado, pero el miedo seguía presente, como una sombra invisible que lo seguía. ¿Qué demonios está pasando?, pensó, mirando a su alrededor, buscando algo que le diera respuestas. No había nada, solo la montaña, el eco lejano de sus pasos, y la niebla que se cernía sobre él. Decidió descansar un momento. La calma era engañosa, y la duda lo ahogaba. Un crujido en la distancia le hizo volver en sí. ¿Un animal o alguien más? Su mente... Su mente no podía dejar de pensar en lo que le esperaba. No puedo seguir corriendo, murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de su misión y del secreto que se ocultaba detrás de su persecución. Pero algo en su interior le decía que no era el final. Algo mucho más grande y oscuro estaba a punto de revelarse. La voz de Salomón rompió el silencio. «No estás solo, Ethan», dijo con voz grave, pero llena de una sabiduría que solo los años podían proporcionar. Ethan lo miró, sorprendido, sin comprender cómo el anciano había llegado hasta allí. Salomón, de pie con una calma casi sobrenatural, lo observaba fijamente. El que te persigue no es solo un enemigo, es algo mucho más antiguo, explicó, con una mirada que mostraba la carga de los siglos. Lo que haces ahora tiene repercusiones más grandes de lo que imaginas. Ethan no podía entenderlo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz llena de frustración. Salomón lo miró un instante, y luego sus ojos se oscurecieron con una tristeza profunda. Los dioses han hablado, pero no sabes en qué te estás metiendo. La oscuridad te busca porque sabe lo que eres. Las palabras quedaron flotando en el aire, como una sentencia de muerte. Ethan, entre la duda y el miedo, sintió una presión en el pecho. ¿Qué debo hacer entonces?, preguntó, con la desesperación saliendo de su voz. El viejo cerró los ojos por un momento. Sobrevive. El resto te será revelado. Salomón no dijo nada más, dejando que las palabras calaran en el alma de Ethan. El viento volvió a soplar, pero esta vez con una nueva intensidad. La verdad siempre llega en fragmentos, murmuró el viejo. Ethan sintió el peso de esas palabras, como una carga imposible de ignorar. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué se espera de mí?, se preguntó. Pero antes de que pudiera recibir respuesta, Salomón continuó. Cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad te rodea, es ahí cuando debes escuchar lo que no se dice. Ethan lo miró, buscando una respuesta más concreta. Salomón hizo un gesto con su mano, señalando el horizonte. Lo que buscas está más cerca de lo que piensas,
pero debes prepararte. El camino que eliges no tiene marcha atrás. La mirada del viejo estaba llena de una sabiduría profunda y triste. Las palabras parecían simples, pero Ethan sentía que el peso de la verdad estaba a punto de aplastarlo. ¿Cómo podría enfrentarse a lo que le esperaba? ¿Cómo podía estar listo para lo que vendría? Ethan sentía el peso de la conversación sobre sus hombros. La responsabilidad lo aplastaba, y las palabras de Salomón resonaban en su mente. Sobrevivei. Sin embargo, su determinación no flaqueó. No puedo rendirme, pensó. Y en ese momento, el miedo se transformó en algo más firme. Decidió no esperar más respuestas. La verdad estaba más allá de sus dudas, más allá de sus temores. Comenzó a caminar con pasos firmes, decidido a enfrentar lo que viniera. Salomón lo observó en silencio, y aunque su rostro estaba impasible, Ethan pudo ver algo en sus ojos. ¿Era orgullo o preocupación? No lo sabía. Lo único que sabía era que el destino lo había elegido, y ahora debía cumplir con su papel, sin importar el costo. El destino no se puede escapar, murmuró, mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, bañando la niebla con una luz dorada. Con cada paso que daba, sentía que su vida ya no le pertenecía. El viaje hacia lo desconocido comenzaba, y él estaba listo para lo que viniera. El sol comenzaba a ponerse, bañando el campamento en una luz cálida. Ethan se sentó junto a la fogata, agradecido por el descanso, pero algo en el aire no se sentía bien. Los demás se reían, pero sus ojos esquivaban los suyos, y sus sonrisas eran demasiado forzadas. Es extraño, ¿verdad?, pensó, mirando a Salomón, quien lo observaba desde la distancia. El viejo siempre tenía algo en sus ojos, una intensidad que nunca parecía irse. La conversación con él le había dejado más preguntas que respuestas. Y sin embargo, aquí estaban, como si todo estuviera bien, pero no lo estaba. ¿Realmente puedo confiar en ellos?, murmuró para sí mismo. El viento soplaba suavemente, pero sus pensamientos se volvían cada vez más pesados. Un vistazo furtivo de uno de los guerreros hizo que su piel se erizara. Algo no cuadraba. ¿Quién los estaba observando? La noche se cernía sobre ellos mientras compartían historias alrededor del fuego. Ethan, más relajado, intentaba disfrutar del momento, pero no podía dejar de notar las miradas furtivas. Salomón, sentado a su lado, le habló de algo que parecía importar solo a él. La guerra se acerca, Ethan. ¿Estás listo para lo que viene? La pregunta hizo que el aire se volviera denso. Ethan, confundido pero determinado, le miró. Estoy listo. Todo esto tiene que terminar. Salomón sonrió levemente, pero su mirada no era tranquilizadora. Sí, pero no todo se resuelve con fuerza. Un silencio incómodo los rodeó, pero Ethan estaba demasiado centrado en sus pensamientos como para percatarse de lo que le decía. A lo lejos, un grupo de guerreros reía, pero sus voces parecían apagarse. Había algo en sus risas que no encajaba. Cuando Ethan se giró hacia ellos, vio a Salomón mirarlo fijamente. No era una mirada amigable. A la mañana siguiente, Ethan se encontró frente a un dilema. El campamento estaba más tranquilo, casi demasiado tranquilo. Se acercó a un guerrero, Marek, quien parecía más distante de lo habitual. ¿Algo sucede?, le preguntó, percibiendo una tensión palpable en el aire. Marek, con su rostro endurecido, le respondió: «El mundo no es como crees, Ethan. Todos tenemos algo que ocultar». La frase, dicho con tal gravedad, hizo que la respiración de Ethan
se detuviera por un segundo. ¿Qué intentaba decirle? Salomón apareció, interrumpiendo la conversación con una sonrisa. Pero su tono era frío, calculador. Los hermanos se enfrentan, pero el destino es inevitable, dijo, como si ya supiera lo que iba a ocurrir. Ethan, sintiendo el peso de las palabras, buscó en los ojos de Marek alguna respuesta, pero no encontró consuelo. Todo en su interior le decía que algo estaba mal. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero no de la manera que esperaba. ¿Era la amistad de Salomón una mentira? La traición llegó como un golpe certero. Durante una confrontación con Marek, las palabras se convirtieron en gritos. Esto era un plan todo el tiempo, ¿verdad?, gritó Ethan, señalando a Salomón, quien se acercaba lentamente con una expresión impasible. Marek no respondió, pero la mirada que le dio a Salomón fue suficiente. No es lo que piensas, dijo Salomón. Pero su voz ya no tenía el mismo poder. Ethan, paralizado por la revelación, dio un paso atrás. La confusión lo envolvía mientras el peso de la traición caía sobre él. «Me usaste. Todo esto fue una mentira». Salomón, con la mirada baja, asintió. La verdad era más amarga de lo que Ethan podía procesar. El amigo que había considerado su mentor no era más que una pieza en un juego más grande. Las lágrimas no caían, pero la ruptura era tan real como el acero en su corazón. «Te necesito, Ethan», dijo Salomón, pero sus palabras fueron vacías. La traición se sentía en cada palabra, que ya no era un consuelo. El aire estaba pesado con la verdad recién revelada. Ethan, tras la explosión emocional, caminó solo hacia el borde del campamento. No había palabras que pudieran aliviar el dolor. Todo lo que pensaba que sabía era una mentira. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto?, se preguntó a sí mismo mientras observaba el horizonte. La traición no solo había destrozado su confianza, sino que también había destapado un mundo de secretos y manipulaciones. Salomón no podía ser el hombre que creía ser. La angustia creció en su pecho mientras el sol comenzaba a ponerse de nuevo. La confusión se apoderó de él. ¿Qué debo hacer ahora? La ira le recorría el cuerpo, pero también una nueva determinación. No iba a dejar que la mentira lo consumiera. Algo más grande, más oscuro, lo esperaba. Y estaba dispuesto a enfrentarlo. La traición los había marcado, pero él no iba a ser el que sucumbiera a ella. La calma de la mañana era engañosa. Ethan se encontraba sentado solo, mirando al horizonte mientras los ecos de la traición aún retumbaban en su pecho. El sol comenzaba a ascender, pero el brillo de la luz no lograba disipar la oscuridad que sentía dentro de sí. La verdad lo había golpeado con tal fuerza que aún no lograba asimilarla. Todo lo que creía, todo lo que confiaba, pensaba, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Qué me quedaba ahora? La voz de Salomón resonó en su mente, y aunque su presencia ya no estaba, su influencia aún era palpable. Ethan se levantó, mirando los restos de la fogata que había sido su refugio. El viento susurraba entre las ramas, pero algo en él sentía que todo esto era parte de un diseño mucho más grande. La verdad no solo había destruido su confianza, sino que también le había dado un propósito. Algo en su interior comenzaba a arder, una chispa de entendimiento, de revelación. Ahora sé lo que debo hacer, pensó, con la determinación creciendo en su pecho. La verdad se había revelado, y con ella, su destino. Ethan cerró los ojos, y los recuerdos comenzaron a invadirlo. El rostro de Salomón, una figura de sabiduría y guía,
se desdibujaba con cada fragmento de memoria que afloraba. «Te he preparado para esto», recordaba que había dicho el viejo. El retumbar de los pasos de aquellos días pasados parecía ahora una advertencia. A medida que los recuerdos volvían, los olores de la tierra mojada y la fragancia del incienso se mezclaban en su mente. Las palabras de Salomón se entrelazaban con el sonido de los susurros en las sombras, guiándolo hacia lo que nunca había querido ver. Los días de calma, los consejos, las promesas, todo había sido una farsa. «La verdad está en ti», dijo una vez Salomón. Y aunque la verdad había sido clara en ese momento, ahora se revelaba de una forma más oscura, más perturbadora. ¿Qué tan profundo había sido el engaño? El aire estaba cargado, y con cada respiración, la verdad le golpeaba más fuerte. La pieza final del rompecabezas caía en su lugar. Todo esto, todo lo que me dijeron, era mentira. Con la verdad ahora clara, Ethan se encontró frente a Salomón, quien lo esperaba con una calma inexplicable. «¿Por qué me mentiste?». La voz de Ethan temblaba, pero su mirada era decidida. «Todo lo que me diste fue solo una mentira». Salomón no respondió de inmediato. Solo lo observó, como si estuviera evaluando si valía la pena decir algo más. «¿Sabes lo que hay detrás de esta guerra?». Salomón finalmente habló, sus palabras pesadas con el dolor de una vida llena de decisiones difíciles. Ethan dio un paso adelante, su corazón acelerado. «Dímelo». Su voz era un rugido, pero el viejo seguía siendo una roca, impasible. «El destino ya estaba sellado, Ethan. Tú siempre fuiste parte de esto». Las palabras cayeron sobre él como piedras, cada una más pesada que la anterior. «No puedes escapar del destino», dijo Salomón con una voz tan tranquila como siempre, pero había algo en su mirada que le hacía dudar. ¿Qué significaba realmente todo esto? ¿Había sido una marioneta todo el tiempo? Ethan se quedó en silencio, respirando con dificultad, procesando la magnitud de la revelación. Salomón no mostró ningún signo de arrepentimiento. «Lo que ves como traición no es más que el precio de un mundo que no comprendes, Ethan». Sus palabras fueron lentas, calculadas, como si cada una fuera parte de un juego más grande. Ethan, temblando de furia, dio un paso hacia él. «¿Un precio? ¿Estás diciendo que todo esto fue para qué?». «Para mantener el poder». Salomón asintió lentamente. «El poder no es un fin, es solo un medio. Los sacrificios son necesarios, incluso si no lo entiendes ahora». Ethan se quedó en shock. ¿Había escuchado bien? ¿Sacrificios? ¿A qué costo? Todo esto, mi vida, mi lucha. La calma de Salomón era desbordante, mientras su mirada se posaba en Ethan, con una mezcla de tristeza y aceptación. «Lo que estás viviendo ahora es solo la consecuencia de un plan que se forjó mucho antes de que nacieras». Ethan vaciló, su mente luchando por entender lo que acababa de escuchar. Todo lo que había creído se desplomaba frente a él. «Los dioses», murmuró, la duda atormentando cada palabra. «No, no son los dioses lo que te guía. Son los hombres, los que controlan el destino». El aire estaba más frío ahora, y el silencio era absoluto. Ethan miró a Salomón, no con odio, sino con una comprensión dolorosa. «Todo esto siempre fue la verdad», murmuró, su voz quebrada por la emoción. Salomón asintió, como si lo hubiera esperado. «La verdad no siempre es lo que queremos escuchar, pero es lo que necesitamos saber». Ethan sintió cómo las piezas de su vida, de su destino, se encajaban en su mente. «Así que
¿Esto era el destino todo el tiempo? Salomón no contestó, pero su mirada lo dijo todo. No hay marcha atrás, dijo Ethan con firmeza, a pesar del dolor. Lo sé, respondió Salomón, y por un momento ambos se quedaron en silencio. Pero ahora Ethan ya no era el mismo. La verdad lo había marcado, lo había transformado. El viaje hacia lo desconocido no había terminado. De hecho, acababa de comenzar. Con una última mirada hacia Salomón, Ethan se dio la vuelta, dispuesto a enfrentar lo que viniera, con una nueva resolución. El aire estaba denso. Cada paso resonaba en la quietud como un preludio a la tormenta. Ethan se encontraba frente a la entrada de la cueva, el sitio donde todo terminaría. La luz de la luna parpadeaba tenuemente a través de las nubes, dejando sombras alargadas sobre el suelo rocoso. Su respiración era pesada. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la espada. Sabía lo que debía hacer, pero el miedo aún lo recorría. ¿Estoy listo para esto?, pensó, sus pasos pesados como una carga. A lo lejos, el sonido de las gotas de lluvia golpeando las piedras resonaba con fuerza, como si el mundo mismo estuviera esperando lo que estaba por venir. El eco de su respiración era lo único que se escuchaba. El choque era inminente. Esto no es solo una batalla, murmuró para sí mismo. El viento comenzó a soplar con fuerza, arrastrando las hojas secas. Un movimiento en la oscuridad lo hizo detenerse, y ahí estaba, la figura de Salomón, esperando, como si el destino hubiera preparado este momento. El impacto estaba a punto de suceder. Ethan avanzó, su mirada fija en Salomón, quien estaba parado en el centro de la cueva. Su rostro tranquilo pero con una intensidad palpable. «Salomón, ¿qué has hecho?», gritó Ethan. La rabia y el dolor teñían su voz. El viejo no respondió, solo observó, como si estuviera esperando que Ethan entendiera por sí mismo. La tensión entre ambos creció, como una cuerda tirante a punto de romperse. «El destino nos ha traído aquí, Ethan. Tú nunca fuiste más que una pieza en este juego», dijo Salomón con calma, sus palabras cortantes como cuchillos. Ethan dio un paso adelante, levantando la espada. «No soy una pieza más, soy el dueño de mi destino», respondió con furia. Las palabras eran rápidas, cortas, cada una amenaza. «¿Realmente crees eso?», Salomón replicó, su voz llena de sorna. Ethan atacó con toda su fuerza, pero el viejo esquivó el golpe con facilidad. La batalla comenzó, pero algo en los ojos de Salomón decía que esta no era solo una lucha física, sino una lucha de destinos. En medio de la lucha, un grito desgarrador cortó el aire. Ethan se detuvo por un instante, solo para ver a Marek caer al suelo, herido de gravedad. «¡No!», gritó Ethan, corriendo hacia su aliado caído. Marek, con la respiración dificultosa, levantó la mano. «¿Ethan? ¿No? ¿Todo esto?». Sus palabras eran débiles, pero la gravedad de su sacrificio era clara. «Lo sabía», susurró Marek, «pero era el único modo de detenerlo». Ethan, con el corazón acelerado, lo miró. Y por un momento la lucha cesó. «El precio. El precio es demasiado alto», pensó, sus ojos llenos de lágrimas mientras veía cómo la vida de Marek se desvanecía. «Me lo dijo, el precio es siempre demasiado alto», murmuró, mientras Marek cerraba los ojos por última vez. El sacrificio había sido inevitable, pero mientras Marek caía, Ethan sentía la ira arder con más fuerza en su interior. El verdadero enemigo había mostrado su rostro.
y él estaba listo para destruirlo. Ethan se levantó con furia, el odio y la determinación llenando su ser. «¡Esto termina ahora!», gritó, su voz llena de desesperación. Salomón, imperturbable, levantó su mano, como si quisiera detenerlo. «¿No entiendes, Ethan?», dijo con una calma aterradora. «El sacrificio es necesario para la supervivencia. Lo que has visto es solo el principio de lo que tenemos que hacer para salvarnos todos». Ethan, su respiración agitada, lo miró directamente a los ojos. «No, tú no entiendes. Lo que estás haciendo no es salvarnos, es destruirnos a todos». El intercambio de palabras fue breve, pero cada una golpeó más fuerte que la anterior. La lucha continuó. Cada golpe, cada movimiento, parecía ser la última pieza de este rompecabezas sangriento. La furia de Ethan era imparable, pero Salomón se mantenía firme, implacable, como un muro frente a la tormenta. De repente, un destello de luz iluminó el lugar, creando una silueta en la que Ethan vivió. Algo más en los ojos de Salomón. Un dolor, una pérdida que lo hizo vacilar por un segundo, pero no iba a detenerse. La batalla estaba a su fin. El silencio llegó después del caos. Ethan, cubierto de sangre, se dejó caer al suelo, su respiración entrecortada. Salomón yacía a su lado, derrotado, pero no muerto. «Lo hice», murmuró Ethan, su voz rota, como si las palabras mismas fueran demasiado pesadas para salir. El aire era pesado con el olor a tierra mojada y metal. En ese momento, Ethan comprendió lo que había perdido, pero también lo que había ganado. La batalla había terminado, pero la guerra dentro de él acababa de empezar. «El precio siempre es más alto de lo que pensamos», pensó, mirando al suelo, sintiendo que el peso de todo lo que había hecho se desmoronaba sobre él. Pero algo dentro de él se había despertado. El destino, que una vez lo había aterrorizado, ahora era suyo para dominar. La paz, aunque efímera, había llegado. Ahora el futuro lo esperaba, lleno de incertidumbre y desafíos. Pero Ethan ya no era el mismo. Había nacido de nuevo, más fuerte, más decidido, y estaba listo para lo que viniera. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, iluminando las ruinas del campo de batalla. La sangre aún manchaba el suelo, pero el aire estaba en calma, casi desprovisto de vida. Ethan permanecía en pie, mirando al vacío, sin saber si el dolor que sentía era de su cuerpo o de su alma. Todo lo que había pasado, todas las pérdidas, las traiciones, ahora se sentían como una pesadilla lejana. Las cicatrices que llevaba no solo estaban en su cuerpo, sino profundamente en su corazón. Cada respiración era un recordatorio de lo que había perdido. ¿Vale la pena todo esto?, se preguntaba. El sonido del viento moviendo las hojas secas era lo único que se oía, como si el mundo estuviera esperando que él dijera algo, cualquier cosa. Pero las palabras no llegaban, solo el peso de la paz recién adquirida. Él había sobrevivido, pero ¿a qué costo? La verdad había llegado, pero a través de la destrucción. Lo que alguna vez fue su vida se había desmoronado, y lo único que quedaba era un hombre cambiado, vacío, y sin embargo lleno de algo nuevo. Una comprensión amarga. Cerró los ojos y dejó que la brisa fría lo acariciara. Recordó los rostros de los que había perdido, el sacrificio de Marek, la traición de Salomón. Todo se fundía en su mente, las imágenes se superponían, creando un remolino de recuerdos. «¿Qué hice?», se preguntó, mirando al cielo, esperando encontrar alguna respuesta en las nubes. La culpa lo rodeaba, como una sombra persistente. La voz de Marek diciendo,
El precio siempre es demasiado alto, resonaba en su mente. Cada palabra de Salomón, ahora, se sentía como un eco de la verdad que nunca quiso escuchar. Las sombras de lo que sucedió no lo dejaban en paz. El peso de esas pérdidas se hundía más en su pecho, y por un momento pensó que nunca podría liberarse de ellas. Pero algo en su interior comenzó a cambiar. La vida sigue, pero no será igual, pensó, con una leve chispa de entendimiento. La verdad le había dejado una marca, pero también una fuerza silenciosa. Ahora, con el dolor, venía la aceptación. La vida continuaría, pero él sería diferente. De repente, una figura apareció ante él, débil y tambaleante. Era Marek, no como lo había visto antes, sino como una sombra de lo que fue, casi un espectro de su propio sacrificio. ¿Te he fallado?, dijo Marek con voz quebrada, sus ojos aún llenos de arrepentimiento. Ethan, con el corazón pesado, se acercó, sus manos temblando, mientras tocaba su hombro. No, Marek, respondió suavemente, tú no me fallaste. Todos lo hicimos, pero lo que importa es lo que viene después. Marek levantó la mirada, y por un momento pareció encontrar algo de paz. ¿Lo que viene después?, repitió, su voz débil. Ethan asintió lentamente, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro, aunque estaba llena de dolor. Sí, lo que viene después. La vida sigue, Marek. No importa cuánto nos duela, tenemos que seguir adelante. Marek cerró los ojos, aceptando finalmente su destino. La luz que caía sobre ellos era suave, casi curativa, como si el mundo estuviera permitiéndoles un último momento de comprensión antes de que todo volviera a la calma. Ethan caminaba solo, sin rumbo fijo, cuando la figura de Salomón apareció en su mente una vez más. El viejo siempre había tenido respuestas, pero ahora solo quedaban sus lecciones. El sacrificio es necesario para la supervivencia, recordó Ethan, las palabras resonando con una nueva comprensión. Sabía que Salomón nunca había sido un villano, pero tampoco un héroe. Había sido un hombre que había elegido un camino oscuro por una razón que solo él entendía. La verdad siempre es más difícil de lo que imaginamos, pensó Ethan, mirando al suelo mientras caminaba. Las lecciones de Salomón, aunque duras, le habían dado las herramientas para entender la vida, la muerte y todo lo que ocurre entre ellas. Y en ese momento, con el viento soplando suavemente, Ethan sintió que el legado de Salomón seguía vivo en él. No lo había derrotado, ni lo había salvado, pero su espíritu vivía dentro de él, guiándolo hacia lo que tenía que hacer a continuación. Gracias, viejo amigo, murmuró en voz baja, las lágrimas cayendo lentamente por su rostro. Ethan llegó a la cima de la montaña, donde el sol comenzaba a ponerse. Miró a su alrededor, viendo las huellas de la batalla, las cicatrices del pasado. Pero ya no sentía rabia, solo una quietud profunda. Ahora entiendo, pensó. Todo esto fue necesario. A lo lejos, la luz del sol se filtraba a través de las nubes, como si fuera un símbolo de lo que había superado. La vida no había sido fácil, pero había aprendido que la aceptación era el primer paso hacia la paz. Miró al horizonte y sus palabras fueron pocas, pero llenas de resolución. Lo que pase ahora, lo haré por mí, no por nadie más. La montaña a su alrededor era silenciosa, como si el mundo lo estuviera esperando. Pero Ethan ya no tenía miedo. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, con una nueva fuerza, una fuerza interior. La tormenta había pasado, y ahora, en la quietud,
Él estaba listo para renacer. El silencio era profundo, pesado, como si el mundo estuviera respirando en pausa. La batalla había terminado, pero en el aire quedaba algo más, algo intangible. Ethan caminaba lentamente por el campo, mirando las huellas de lo que había sido su lucha. La luz del sol ya no era la misma. Parecía más suave, como si el día mismo hubiera aprendido a ser más gentil. Cada paso le recordaba lo que había perdido, lo que ya no volvería. ¿Valió la pena?, se preguntó, aunque sabía que la respuesta no era simple. Lo que había vivido no podía ser borrado, pero había cambiado algo dentro de él. La victoria, aunque amarga, lo había transformado. La paz parecía una mentira después de todo lo que había sucedido, pero dentro de él sentía una calma inusitada. Sabía que no podría cambiar el pasado, pero ahora podía caminar hacia el futuro, aunque con la duda de si realmente lo deseaba. Ethan llegó a la orilla de un río, su reflejo distorsionado por las aguas movidas. El sonido del agua corriendo se mezclaba con el viento suave que pasaba a través de los árboles. Él se arrodilló y sumergió sus manos en el agua fría, como si quisiera purificarse, pero sabía que no podía. Lo he perdido todo, pensó. La vida que conoció ya no existía. Los amigos, los aliados, las certezas, todo había quedado atrás. Pero ahora, el único camino que quedaba era hacia adelante. El sol comenzaba a elevarse completamente, bañando el paisaje en dorado, y con ese resplandor, algo dentro de él despertó. No había vuelta atrás, pero había algo que aún valía la pena. A pesar de la pena, a pesar de la muerte, Ethan se levantó del agua, listo para seguir. Ya no soy el mismo, susurró para sí mismo, mientras sus ojos observaban el horizonte, donde todo parecía posible nuevamente. En la distancia, una figura apareció ante él. Era Marek, o más bien, la memoria de Marek, reflejada en los ojos de Ethan. ¿Todo lo que luchamos por mantener valió la pena? La voz de Marek resonó en sus pensamientos como un eco lejano. Ethan cerró los ojos y por un momento el dolor de la pérdida se intensificó. No sé, susurró, la duda regresando con fuerza. Pero lo que Marek había dejado en él no era solo sufrimiento, también era una lección. Ethan entendió que las luchas que había enfrentado, los sacrificios que había hecho, lo habían forjado. Ahora entiendo, pensó, con una tristeza profunda. Marek había sido una parte de su vida, una parte de su viaje, pero ahora estaba solo, en el sentido más verdadero de la palabra. Y con esa soledad vino una liberación. La vida sigue, Marek, pensó, mientras su reflejo desaparecía en el agua. Marek ya no era una sombra, sino un recuerdo. Ethan continuó su camino. Las huellas de sus pasos se desvanecían en la arena. A lo lejos, la ciudad que una vez soñó construir estaba en ruinas. Pero en esa destrucción había algo nuevo, algo que podría nacer de nuevo. El legado no es lo que dejamos atrás, sino lo que enseñamos a quienes siguen adelante, pensó, recordando las palabras de Salomón. La verdad que había descubierto, aunque dolorosa, ahora era parte de él. No podía cambiar lo que había sucedido, pero podía cambiar lo que hacía con el conocimiento adquirido. La sabiduría viene a través del sacrificio, pero también a través del perdón, reflexionó, mientras sus pasos lo llevaban cada vez más lejos del pasado. El futuro aún estaba por escribirse, y aunque el camino era incierto, Ethan ya no caminaba con miedo. Había aprendido a aceptar lo que era y a lo que podía llegar a ser. Finalmente, Ethan llegó a un acantilado, mirando el vasto mar ante él.
El viento le acariciaba el rostro, y la vista del océano le transmitió una calma inexplicable. Lo que perdimos nunca será olvidado, pensó. Pero la vida sigue. Mientras observaba el horizonte, un leve suspiro escapó de sus labios. En ese momento, entendió que no había respuestas fáciles. La verdad nunca debe ser poseída, murmuró, sus palabras flotando en el aire. Una verdad final, inmutable. Con una última mirada al mar, Ethan dio un paso hacia el futuro, hacia lo que viniera. El ciclo de su viaje había terminado. Pero él ya no era el mismo hombre que comenzó. La paz no era algo que se alcanzara con facilidad, pero al menos, en ese momento, él la tenía. El viento cesó, y el silencio lo envolvió, y con ello, un nuevo capítulo comenzó a escribirse.